Las risadas comenzaron cuando el hombre cruzó la puerta del restaurante. No fueron discretas. Fueron esas risas que todos escuchan, pero fingen ignorar. Ese debe estar perdido, murmuró Ricardo, el mesero más antiguo, ajustando su corbata perfecta. Alguien olvidó cerrar la puerta de la cocina. Otro soltó una carcajada. Seguro viene a preguntar si hay trabajo de lavalosas. Ahí, en medio del salón principal del restaurante Aurum, uno de los más exclusivos de Polanco en Ciudad de México, rodeado de lámparas de cristal italiano y mesas, con manteles de lino blanco, Miguel sintió el estómago contraerse. Era su tercer mes ahí. 3 meses intentando demostrar que merecía esa oportunidad. 3 meses escuchando comentarios sobre su acento provinciano, sus manos callosas, el hecho de no haber nacido en la capital. Y ahora, todos observaban. El hombre que acababa de entrar vestía camisa de franela desteñida, jeans con manchas de pintura y tenis gastados que rechinaban contra el piso de mármol. El cabello canoso estaba despeinado y cargaba una mochila vieja colgando de un hombro. Para los otros meseros, eso era motivo de desprecio inmediato. Para Miguel era solo un cliente. Miguel tenía 28 años y había llegado de Oaxaca 2 años atrás, dejando una vida entera en un pueblo donde trabajar en un restaurante fino era impensable. Creció ayudando a su madre en una pequeña fonda, sirviendo tlayudas y mole a trabajadores de la región. Sus manos aprendieron a cargar platos antes que a escribir. Cuando consiguió el puesto en Aurum, juró no desperdiciarlo. Se levantaba a las 5, tomaba 2 camiones, llegaba antes que todos, estudiaba los vinos franceses en los descansos, memorizaba cada detalle del menú, pero sabía que para muchos ahí nunca sería suficiente. No por falta de competencia, sino por falta de apellido, contactos, piel clara, ese modo correcto de hablar que todos parecían haber nacido sabiendo. ¿Alguien va a atender o lo dejamos ahí parado?, provocó Ricardo cruzando los brazos. Miguel respiró hondo. Nadie se movía. Todos esperaban que otro hiciera el trabajo sucio de despachar a ese hombre que claramente estaba en el lugar equivocado. Entonces Miguel dio un paso adelante. «Yo lo atiendo», dijo simplemente. Ricardo arqueó las cejas. «¿En serio?», soltó una risa corta. «Miguel, ese tipo no va a pedir ni entrada. Vas a perder tu tiempo». «Tiempo tengo», respondió Miguel tomando un menú. «Primer mes con contrato y ya quieres hacerte el héroe», provocó otro mesero. «Después no te quejes cuando no ganes propina». Miguel no respondió. Solo caminó hacia el hombre con pasos firmes, sosteniendo el menú contra su pecho. «Buenas tardes, señor», dijo en español claro, sin prisa. «Bienvenido a Aurum. ¿Puedo ayudarlo?». El hombre levantó la mirada lentamente, como si no esperara ser abordado con educación. Por un breve segundo, sus ojos se iluminaron con algo parecido a sorpresa. «Buenas tardes», respondió con voz ronca. «Me gustaría una mesa». Detrás de ellos, Miguel escuchó un suspiro exagerado seguido de risitas contenidas. «Por supuesto, señor», dijo Miguel, manteniendo el tono profesional. «¿Prefiere algún lugar específico?». El hombre miró alrededor, visiblemente incómodo con la atención que recibía. «Cualquier lugar está bien». Miguel lo condujo a una mesa junto a la ventana, con vista a la avenida Presidente Masaryk. Era una de las mejores del restaurante, normalmente reservada para clientes VIP. Mientras jalaba la silla para que se sentara, Miguel escuchó a alguien toser demasiado fuerte. Una tos falsa, cargada de burla. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese hombre simple con mochila vieja estaba a punto de darles la lección más cara de sus vidas. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras decide?, preguntó Miguel entregando el menú. El hombre lo aceptó con cuidado, como si ese pedazo de papel fuera demasiado frágil. «Agua está bien, con o sin gas». «Sin, por favor». Miguel asintió y caminó de regreso a la estación de servicio. Apenas dio 3 pasos cuando escuchó los comentarios en voz baja. Puso al mendigo en la mesa de la ventana,
Ricardo negó con la cabeza incrédulo. Esto va a traer problemas. El gerente va a explotar, completó otro. Miguel ignoró. Llenó un vaso con agua filtrada, colocó una rodaja delgada de limón y volvió a la mesa. Puso el vaso frente al hombre con delicadeza. Gracias, dijo el hombre, su voz cargada de algo que parecía gratitud genuina. No hay problema, señor. ¿Necesita unos minutos para decidir? Sí, por favor. Miguel asintió y se alejó respetuosamente. Volvió a la estación y comenzó a organizar los cubiertos de plata que necesitaban ser pulidos. Intentaba mantener la cabeza ocupada, pero sentía las miradas pesando. Fue cuando apareció el gerente. Fernando Salazar era un hombre de 50 y tantos años, siempre impecablemente vestido, con cabello peinado hacia atrás y un aire de autoridad que cultivaba como quien cultiva bonsáis. Comandaba ese restaurante como si fuera un reino particular. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz controlada, pero ya cargada de irritación. Ricardo se apresuró a responder. Miguel puso a un visitante en la mesa de la ventana. Fernando se volteó lentamente hacia Miguel. «¿Visitante? Un cliente, señor», corrigió Miguel. El gerente caminó hasta tener una vista clara de la mesa. Cuando vio al hombre de franela y mochila vieja, sentado en una de las mesas principales, sus labios se apretaron en una línea delgada. «Miguel», llamó con voz baja pero firme, «a mi oficina». Ahora, Miguel sintió el corazón acelerarse. Miró rápidamente al hombre que seguía leyendo el menú con atención, ajeno al drama montándose a su alrededor. «Señor, yo solo estaba...». «Ahora», repitió Fernando, ya caminando hacia el fondo. Miguel siguió, sintiendo el peso de las miradas de todos los otros meseros. Algunos sonreían discretamente, otros negaban con la cabeza como diciendo, «Te lo advertí». Dentro de la pequeña oficina administrativa, Fernando cerró la puerta con un clic seco. «¿Sabes quién frecuenta este restaurante?», comenzó sin rodeos. «Sí, señor. Empresarios, políticos, artistas, gente con dinero de verdad, gente que espera cierto estándar». Miguel tragó saliva. «Entiendo. Entonces explícame por qué pusiste a un hombre que parece haber dormido en la calle en la mejor mesa del salón». Pidió una mesa. Se la di. Fernando se pasó la mano por la cara, respirando hondo como quien intenta controlar la paciencia. «Miguel, sé que vienes del interior y aún estás aprendiendo cómo funcionan las cosas aquí, pero esto no es Oaxaca. Aquí tenemos un perfil que mantener». «¿Perfil?», repitió Miguel, sintiendo algo caliente subirle por el pecho. «Sí, perfil. Ese hombre claramente no tiene cómo pagar una comida aquí. ¿Crees que va a pedir una entrada de $40? ¿Un vino de 300? No sé», respondió Miguel honestamente. «Pero es un cliente». «No», cortó Fernando. «Es alguien que entró sin saber dónde estaba. Y ahora voy a tener que salir de mi oficina para gentilmente sugerirle que busque un lugar más adecuado». Miguel sintió las palabras como un golpe. «Señor, con todo respeto». «No hay respeto en hacer que mi restaurante parezca un albergue», interrumpió Fernando. «Vuelve a tu puesto, yo resuelvo esto». Miguel se quedó parado un segundo, dividido entre obedecer y defender lo que sabía correcto. Pero necesitaba ese empleo, necesitaba enviar dinero a su madre, necesitaba pagar la renta del cuartito minúsculo que compartía con otros 2 muchachos. Entonces bajó la cabeza y salió. Fernando marchó hasta la mesa del hombre con pasos decididos, una sonrisa profesional pegada en el rostro. Miguel observaba desde lejos, sintiendo el estómago revuelto. «Buenas tardes, señor», comenzó Fernando con falsa cordialidad. «Soy el gerente. ¿Puedo ayudarlo en algo?». El hombre levantó los ojos del menú. «Me están atendiendo bien, gracias». «Qué bueno». Fernando forzó una sonrisa más grande. «Pero debo informarle que este restaurante trabaja solo con reservaciones anticipadas. Desafortunadamente en este momento estamos completamente llenos». Miguel miró alrededor. Había al menos 6 mesas vacías. El hombre también se dio cuenta.
Sus ojos pasaron lentamente por las mesas desocupadas antes de volver a Fernando. Entiendo, dijo con calma. Demasiada calma. Puedo recomendarle algunos establecimientos excelentes en los alrededores, continuó Fernando. Más accesibles. El hombre cerró el menú despacio y lo puso sobre la mesa. Por un momento Miguel pensó que iba a explotar, gritar, hacer una escena. Pero no. Solo se levantó con la misma tranquilidad con que se había sentado, tomó su mochila vieja y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez y sus ojos encontraron los de Miguel. No había enojo ahí, solo algo que parecía decepción, o tal vez reconocimiento. La puerta se cerró detrás de él. Ricardo soltó una risa aliviada. Listo, problema resuelto. Fernando se acomodó el saco. Miguel, la próxima vez usa el sentido común antes de sentar a cualquiera. Miguel no respondió, solo se quedó mirando la puerta de vidrio por donde el hombre había salido. Algo dentro de él decía que esto no había terminado. El resto del turno transcurrió en un silencio incómodo. Miguel intentaba concentrarse en sus tareas, pero la imagen de aquel hombre saliendo del restaurante no se borraba de su mente. Ya olvídalo, Miguel, dijo Ricardo pasando cerca con una bandeja de copas. Hiciste lo que pudiste. Pero Miguel no podía olvidar. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando el servicio de comida empezaba a calmarse, Fernando reunió a todo el personal en el pequeño comedor del staff. Era inusual. Normalmente solo hacían juntas al inicio de semana. Quiero que esto quede muy claro, comenzó el gerente, caminando de un lado a otro, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Este restaurante tiene una reputación que costó años construir, y esa reputación se basa en exclusividad, clase y criterio. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos prestaran atención. Lo que pasó hoy no puede volver a suceder. No podemos permitir que cualquier persona entre aquí y ocupe nuestras mesas. Miguel sintió que las palabras iban dirigidas directamente a él. Ustedes están aquí para servir, sí, pero también para proteger la marca, continuó Fernando. Y eso significa saber distinguir quién pertenece a este ambiente y quién no. Perdón, señor, Miguel levantó la mano tímidamente. ¿Cómo se supone que sepamos eso antes de hablar con la persona? Fernando lo miró con mezcla de lástima y exasperación. Miguel, se nota. La ropa, los zapatos, la forma de caminar, el reloj que usan, el coche en que llegan, son detalles. ¿Y si alguien con dinero decide vestir simple ese día? Un par de meseros soltaron risitas nerviosas. Fernando apretó los labios. La gente con dinero de verdad no necesita disfrazarse de pobre, respondió cortante. Ahora, volvamos al trabajo. Durante las siguientes horas, los comentarios no pararon. El defensor de los indigentes murmuró a alguien al pasar. San Miguel de los perdedores, añadió otro con sonrisa burlona. Miguel apretó los dientes y siguió trabajando. Pulía cubiertos hasta que brillaban como espejos, doblaba servilletas con precisión de origami, organizaba las copas por tamaño. Hacía todo perfecto, como siempre, pero sabía que nada de eso importaba. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el turno de cena empezaba a arrancar, algo inesperado sucedió. El teléfono fijo del restaurante sonó. La recepcionista atendió con su voz profesional ensayada. Restaurante Aurum, buenas tardes. Del otro lado de la línea hubo una pausa. Luego una voz masculina habló con calma. La recepcionista frunció el ceño. Disculpe, ¿puede repetir? Su expresión cambió gradualmente. Confusión, después atención, finalmente, algo parecido a alarma. Un momento, por favor, dijo cubriendo el auricular con la mano. Señor Fernando, el gerente estaba revisando las reservaciones de la noche. ¿Qué pasa? Hay una llamada. Dice que es del corporativo de Grupo Carvajal. El salón entero pareció congelarse. Grupo Carvajal era uno de los consorcios hoteleros y restauranteros más grandes de México. Dueños de cadenas completas, inversionistas en docenas de establecimientos de lujo por todo el país.
Fernando palideció levemente. ¿Del corporativo? Sí, señor. Él tomó el teléfono con manos que temblaban apenas perceptiblemente. Habla Fernando Salazar, gerente de la Aurum. ¿En qué puedo ayudarle? Todos en el salón intentaban disimular que estaban escuchando, pero nadie se movía. Sí, dijo Fernando. Entiendo. ¿Esta tarde? Claro. Aquí estuvimos todo el día. Su voz fue perdiendo firmeza. ¿Un señor de franela? Yo, espere. ¿Cómo dice? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo intercambió miradas nerviosas con otro mesero. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Claro, por supuesto, continuó Fernando, su voz ahora mucho más sumisa. Él mencionó esto directamente. Entiendo, sí, le pido una disculpa. No, no volverá a ocurrir. Colgó lentamente. Su rostro había perdido todo el color. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo con cautela. Fernando respiró profundo, como armándose de valor para decir algo muy difícil. El hombre de esta tarde comenzó con voz tensa. El que vestía franela y tenis viejos, todos esperaron. Es Javier Medina. El nombre cayó como una bomba. Javier Medina, el arquitecto más reconocido de América Latina. El hombre que había diseñado museos, hoteles y centros comerciales en 5 países. El mismo que aparecía en revistas Forbes y daba conferencias en universidades europeas. Y además, el principal accionista de Grupo Carvajal, el consorcio que controlaba parcialmente la inversión del restaurante Aurum. Si quieres saber cómo termina esta historia de justicia, suscríbete al canal. No puede ser, murmuró alguien. Tiene que ser un error, dijo otro. Fernando negó con la cabeza lentamente. El corporativo acaba de confirmar que el señor Medina estuvo aquí esta tarde. Vino directo de supervisar una obra. No se cambió de ropa porque quería comer algo rápido antes de una reunión. Ricardo se dejó caer contra la pared. Mierda. ¿Y nosotros? Comenzó otro mesero, pero no terminó la frase. Lo echamos, completó Fernando con voz hueca. Lo tratamos como si fuera un indigente y lo echamos. Miguel sentía que el mundo giraba demasiado rápido. Recordó la mirada tranquila del hombre, la forma en que había aceptado la humillación sin gritar, sin armar escándalo. Ahora todo tenía sentido. No era resignación, era dignidad. ¿Qué dijo el corporativo?, preguntó Ricardo con voz temblorosa. Fernando tragó saliva. Que el señor Medina no quiso hacer un escándalo en el momento porque no le gusta llamar la atención, pero que al salir llamó directamente al CEO para informar lo que pasó. Y están muy molestos. Muy. El silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Fue entonces cuando Fernando hizo algo que nadie esperaba. Se volvió lentamente hacia Miguel. El corporativo preguntó por alguien específico, dijo con voz extraña. Miguel sintió que todas las miradas se clavaban en él. Preguntaron por el único mesero que lo atendió con respeto. El estómago de Miguel dio un vuelco. Preguntaron tu nombre, Miguel. Ricardo abrió la boca incrédulo. Los otros meseros se miraron entre sí con expresiones que mezclaban shock y envidia. ¿Mi nombre?, repitió Miguel, inseguro de haber escuchado bien. Fernando asintió lentamente. Javier Medina les dijo que en medio de todo el desastre, hubo un solo empleado que lo trató como a una persona. Les dio tu nombre completo. Miguel no sabía qué decir. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Y eso es bueno o malo?, preguntó con voz pequeña. Fernando lo miró con una expresión imposible de descifrar. Eso, Miguel, todavía no lo sé. La tensión en el salón era palpable. Nadie sabía qué decir. Nadie se movía. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Fernando lo tomó inmediatamente, con manos temblorosas. Sí, escuchó por unos segundos. Su expresión pasó de preocupación a pánico absoluto. ¿Ahora? ¿En este momento? Miró su reloj. Por supuesto, sí, señor. Estaremos listos. Colgó y se quedó mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. El señor Medina viene para acá, anunció con voz temblorosa.
Llegará en 15 minutos, con ejecutivos del corporativo. El pánico estalló. ¿Qué hacemos?, preguntó alguien. Preparen todo, ordenó Fernando, su voz quebrada. Limpien, organicen y por favor, miró directamente a Miguel. Tú te encargas de atenderlo personalmente. Miguel asintió, sintiendo las piernas temblar. Los siguientes 15 minutos fueron un caos controlado. Todos corrían, limpiaban, organizaban. El salón, que ya estaba impecable, fue pulido hasta brillar aún más. Cuando las puertas se abrieron, Javier Medina entró. Esta vez vestía traje oscuro perfectamente cortado, zapatos italianos y reloj suizo. A su lado, 3 ejecutivos del corporativo con expresiones serias. Fernando corrió a recibirlos, casi tropezando. Señor Medina, qué honor. Javier levantó una mano, deteniéndolo. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrar a Miguel. Caminó directo hacia él. Miguel, dijo Javier Medina extendiendo la mano. Gracias por esta tarde. Miguel la estrechó, sintiendo que el mundo entero observaba. Yo solo hice mi trabajo, señor. No, corrigió Javier. Hiciste más que eso. Me trataste como a un ser humano. Se volteó hacia los ejecutivos del corporativo. Este es el joven del que les hablé. Uno de los ejecutivos se adelantó. Miguel, ¿cierto? Soy Roberto Linares, director de operaciones de Grupo Carvajal. Miguel asintió nervioso. El señor Medina nos contó lo que pasó esta tarde, continuó Roberto, y quedó muy impresionado con tu profesionalismo. Fernando intentó intervenir. Señor Medina, le pido una disculpa por... No me hable, cortó Javier sin siquiera mirarlo. Su voz era fría como hielo. Usted dejó muy claro esta tarde qué tipo de establecimiento maneja. Fernando palideció completamente. Roberto tomó la palabra. Hemos decidido hacer algunos cambios en la administración de este restaurante. El silencio era absoluto. Fernando Salazar, a partir de este momento, queda removido de su posición como gerente. Fernando abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y Miguel, continuó Roberto, nos gustaría ofrecerte una posición como gerente asistente en nuestro restaurante insignia del corporativo en Reforma. Miguel sintió que las piernas le fallaban. ¿Yo? Tú, confirmó Javier. Porque entendiste algo que muchos con años de experiencia no entienden. El respeto no tiene precio. La dignidad no se mide en ropa cara. Ricardo y los otros meseros miraban al piso, incapaces de sostener la mirada de nadie. Lo que pasó hoy, dijo Javier alzando la voz para que todos escucharan, es un recordatorio de que nunca, jamás, se debe juzgar a alguien por su apariencia. Vine directo de una obra porque quería comer antes de una junta. No esperaba ser tratado como realeza. Solo esperaba respeto básico. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Y solo una persona en todo este lugar tuvo la decencia de dármelo. Miguel sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero las contuvo. 3 meses después, Miguel caminaba por el restaurante insignia de Grupo Carvajal en Reforma. Llevaba traje nuevo, bien cortado, zapatos brillantes. Pero lo más importante, llevaba la misma humildad y respeto que lo caracterizaban. Había aprendido a administrar equipos, a manejar presupuestos, a tratar con clientes VIP, pero nunca olvidó de dónde venía. Y cada vez que veía a alguien entrar con ropa simple, con apariencia humilde, era el primero en acercarse con una sonrisa genuina, porque había aprendido la lección más valiosa de todas. La verdadera riqueza no está en lo que vistes, sino en cómo tratas a los demás. Fernando nunca consiguió otro puesto gerencial. Ricardo siguió como mesero, pero jamás volvió a reírse de un cliente. Y el restaurante Aurum cerró 6 meses después por falta de inversión del corporativo. La justicia a veces llega silenciosa, pero siempre llega. Y Miguel, el muchacho de Oaxaca, que solo quería una oportunidad, demostró que el respeto y la dignidad valen más que cualquier apellido o cuenta bancaria. Nunca subestimes a alguien por su apariencia.
Nunca te burles de quien elige hacer lo correcto. Esta historia nos recuerda que la verdadera clase no se compra, se demuestra. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Miguel? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal para más historias que demuestran que la mejor venganza es el éxito que tus enemigos jamás imaginaron.